Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y en este video vamos a ver el resumen semanal del Merval correspondiente al viernes 28 de septiembre de 2018. Bueno, nunca una semana aburrida en el Merval, siempre tenemos mucho para entretenernos y para analizar durante la semana. Y esta semana, por supuesto, no fue la excepción porque tuvimos dos noticias bastante importantes. Primero que nada, el gobierno cerró el segundo acuerdo con el FMI en apenas unos meses. Ese acuerdo con el FMI le permite al gobierno garantizarse el financiamiento para el 2019, pero al mismo tiempo le deja un problema al presidente que esté a cargo en el 2020, que podría ser el propio Macri o alguien de la oposición, y esa es la razón por la cual justamente vimos a la oposición bastante enojada con este nuevo acuerdo del FMI. Obviamente el gobierno, ¿qué necesita ahora? Necesita lo que no logró con el acuerdo anterior, que es que baje el riesgo país otra vez a la zona de los 400 puntos, porque si miramos acá el gráfico vemos que el riesgo país está oscilando casi en la zona de los 600 puntos, pero si miramos principio de año estaba en la zona de los 400 puntos, y si tenemos en cuenta que la Fed subió de nuevo la tasa de interés esta semana y que la va a subir de nuevo en diciembre y que va a seguir subiéndola 3 veces durante el año que viene para poder llevarla nuevamente al 3%, y tengamos en cuenta que 3% es el promedio histórico de inflación de Estados Unidos, y que por lo tanto se consideraría que una tasa del 3% sería una tasa considerada como neutral. Así que ese es el objetivo de la Fed y planea conseguirlo durante el próximo año. Así que imagínense, si la tasa de interés sube en Estados Unidos, nosotros, por ser un país emergente y mucho más riesgoso, tenemos que hacer las cosas el triple de bien para que nos presten a la misma tasa a la que nos venían prestando el año pasado. Así que imagínense que si Argentina quiere conseguir tasas menores al 7%, bueno, va a tener que hacer ajustes y va a tener que seguir por el camino de la austeridad durante mucho tiempo, ya que el riesgo país, que es una variable que tenemos que mirar con detenimiento durante los próximos meses, porque es la que va a medir qué tanto nos califican de bien o mal afuera. Bueno, en este momento no está en un nivel, o sea, obviamente está mucho mejor de lo que estaba hace un mes, pero no está todavía en un nivel que le permitiría al gobierno volver a tomar deuda en el exterior por fuera del FMI. Pero además de eso, también esta semana tuvimos el nuevo presidente del Banco Central que dijo que ahora va a tener una política de emisión cero para combatir la inflación, lo cual por un lado es buenísimo porque por fin se atacan las causas de la inflación, que es la emisión monetaria, y no los efectos, que es lo que han venido haciendo otros presidentes de bancos centrales. Pero obviamente eso tiene la contrapartida de que por un lado, al haber menos pesos en la calle, genera recesión y aumenta la tasa de interés, porque a menos pesos en la calle el costo del dinero aumenta. Eso, ¿qué provoca? Ahí provoca que la recesión en la que ya estamos metidos se prolongue, pero bueno, a la larga siempre es mejor no tener inflación y siempre es mejor tener una economía en la cual los precios no varíen con la volatilidad que varía la nuestra. Pero bueno, a ver, estamos en el Merval acá, en pesos estamos en el récord histórico, y ahora con el nuevo acuerdo del FMI, ¿qué nos espera para adelante? Bueno, o sea, analizamos a ver cuáles son los tres factores principales, las tres fuerzas principales que movilizan la demanda de acciones de un país, por ejemplo, en este caso la Argentina. Bueno, tenemos tres fuerzas principales: la economía, la política y la psicología. A ver, por ejemplo, la economía. La economía, ¿qué nos dice? Y que generalmente los movimientos de las acciones van correlacionados con el ciclo económico. Entonces, cuando un país crece económicamente, las acciones suben, y cuando un país entra en recesión, las acciones bajan. Y digo generalmente porque no suele ser siempre ese el caso. Por ejemplo, tenemos el caso de China,
que es un país que no ha dejado de crecer económicamente y sin embargo, fíjense, el índice de la bolsa de Shanghái viene negativo en lo que va del año y no es la primera vez que pasa, ha pasado varias veces ya en el pasado, con lo cual es relativo, por supuesto, es relativo, pero es un factor a tener en cuenta. Evidentemente, si la economía se expande, promueve obviamente que las empresas crezcan, que las ganancias aumenten y que por lo tanto los precios de las acciones suban, si es que los otros dos factores, la política y la psicología, no afectan en contra. En el caso de la política, todo tiene que ver con las instituciones. Obviamente, si un país tiene instituciones sólidas, se fomenta, se genera un caldo de cultivo para la inversión, eso provoca una mayor inversión, provoca más empresas cotizantes, provoca más inversores dispuestos a utilizar sus ahorros para invertir en empresas y eso hace crecer el mercado de capitales. Y bueno, por último el tema de la psicología, hay libros enteros escritos sobre esto. Sabemos que muchas veces el mercado se comporta como un maníaco depresivo, o sea, en enero de este año el mercado nos compraba las acciones a precios ridículamente altos. Tengamos en cuenta que el price earning del Merval llegó a ser mayor que el del Standard & Poor's. Eso es una locura. O sea, ¿cómo puede ser que una economía mucho más riesgosa que la nuestra tenga un price earning igual al del Standard & Poor's, que es el índice de Estados Unidos? Es ridículo los precios a los que se llegó en enero. Y ahora nos encontramos en el momento contrario. El mercado está maníaco depresivo, ahora está triste, está enojado y bueno, las acciones han quedado ridículamente baratas, pero no hay mucha gente diciendo que es momento para comprar acciones, sino todo lo contrario. Y bueno, así estamos ahora, estamos en esta inflación. Devaluamos 50% en el año, porque es un error decir que el dólar se fue de 20 a 40 y que por lo tanto la devaluación fue del 100%. No es así, la devaluación se mide al revés, la devaluación fue del 50%, pero además de eso tenemos inversores pesimistas. Entonces uno dice, bueno, evidentemente no hay nada que motive la demanda de acciones, porque la economía no acompaña, la política tampoco, porque nuestras instituciones, la moneda, dicho sea de paso, es una institución, no están acompañando, no tenemos instituciones sólidas y la psicología de los inversores argentinos está bastante decaída. Entonces, ¿por qué uno invertiría en este momento en acciones? Y bueno, ahí uno tiene que, por ejemplo, tomar las palabras de Jim Rogers, que dijo que los máximos de mercado no lo ponen a él contento porque es muy difícil encontrar acciones baratas en máximos de mercado, pero que sí se pone muy contento cuando hay mínimos de mercado, porque en los mínimos de mercado es cuando uno puede comprar acciones ridículamente baratas de muy buenas empresas y de esa manera sí garantizarse un excelente rendimiento a largo plazo. O sea, tengan en cuenta eso, si compramos acciones cuando la masa, la manada ya las está comprando, a lo sumo que vamos a obtener es un rendimiento similar al del índice, pero si queremos obtener rendimientos increíblemente buenos en las acciones, lo que tenemos que hacer es comprar buenas empresas a precios ridículamente baratos, como pasa ahora. Bueno, les voy a dejar solamente cuatro sugerencias: Cablevisión, Transportadora de Gas del Sur, Cepu y Mirgor. Para mí son acciones de excelentes empresas que han quedado a precios ridículamente bajos. Y bueno, me despido entonces dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a info@grupocarey.com.ar.